que por motivos de transporte, de la escasez de combustible, la universidad ha preferido de que, al menos hasta el día de hoy, las clases sean virtuales. Gracias por conectarse a través de este medio. El tema que hoy vamos a avanzar es referente a lo que son los bloqueadores neuromusculares, o también llamados relajantes musculares, que es lo mismo. Como algo de historia de los bloqueadores neuromusculares, es que la historia nos enseña de que estos medicamentos eran más que medicamentos, sustancias naturales derivadas del curare, que era una planta en la selva, en la Amazonía, donde los nativos de cada una de estas zonas utilizaba esta planta del curare para impregnar sus lanzas como herramientas de caza, para proveerse de una manera también como alimento la carne, y utilizaban para la cacería. Entonces, que derivan de lo que es el curare, una planta natural que más o menos la historia abarca unos 300 años, que también lo relacionan con la llegada de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo, que era considerado pues como es ahora América. O sea que desde ahí ya se utilizaban estos bloqueadores neuromusculares, pero como curare. Se denominan bloqueadores neuromusculares a todos los medicamentos o fármacos que de alguna manera interrumpen la transmisión a nivel de la unión neuromuscular del músculo esquelético. O sea que es ahí donde estos bloqueadores neuromusculares actúan a nivel de la unión neuromuscular de la musculatura esquelética. ¿Para qué utilizamos estos fármacos en la anestesia? Principalmente lo utilizamos para facilitar lo que es la intubación. Esta sea una intubación endotraqueal, una intubación nasotraqueal, así como también lo utilizamos para pacientes intubados en una terapia intensiva para su ventilación mecánica, para que estos pacientes se puedan sobrellevar o dejar llevar con equipos que manejan la ventilación mecánica. También nos permiten estos fármacos mejorar las condiciones quirúrgicas cuando el paciente está bajo anestesia general y efectivamente está intubado. También se ha visto que estos medicamentos disminuyen las demandas metabólicas de la respiración. Ejemplo, en los casos de epilepsia, en los casos de asma bronquial o en los casos de tétano. Y así también, dentro de sus usos, facilita el tratamiento en una hipertensión intracraneal. Tenemos que tener en mente de que estos medicamentos, estos fármacos, son altamente peligrosos. ¿Por qué? Porque los que utilizan estos medicamentos deben ser expertos en el manejo de la vía aérea respiratoria. Deben ser expertos en lo que es la intubación orotraqueal o endotraqueal.
De esa manera es que el anestesiólogo se lo atribuye como uno de los eh, o una de las especialidades donde los especialistas son expertos en el manejo de la vía respiratoria. Pero eso no quiere decir que un médico general no lo pueda hacer. Sí lo puede hacer. Y si maneja muy bien la vía aérea respiratoria, sabe intubar, no es necesario que sea experto, pues lo puede utilizar de igual manera que un especialista. Pero eso tengamos en cuenta. Primero, manejo de la vía aérea respiratoria para el uso de estos medicamentos. Si bien estos medicamentos actúan sobre la unión neuromuscular del músculo esquelético, tenemos que tener en mente de que no actúan a nivel central. El paciente está despierto. Entonces, previa utilización de los bloqueadores neuromusculares, se debe al paciente inducir al sueño. Y para eso ya ustedes pueden utilizar cualquiera de los inductores de uso endovenoso. Ejemplo, tiopental sódico, propofol, tiamilal, metoexital, midazolam y cualquiera de los otros que ya se los he mencionado. Entonces, debemos utilizar previamente un fármaco hipnótico antes de utilizar un bloqueador neuromuscular. ¿En qué consiste la unión neuromuscular? Tal vez un poquito un recordatorio porque ustedes eso también ya lo han llevado en lo que es la fisiología, en el tema de respiración. Pero de alguna manera vamos a recordar de que la unión neuromuscular anatómicamente consiste en una terminal nerviosa motora presináptica y una receptora postsináptica en la membrana del músculo esquelético. ¿Qué pasa a nivel de la unión neuromuscular cuando llega un impulso nervioso? Lo primero que se hace es, hay movimiento de un ion importante como es el calcio. Al haber este movimiento o este flujo de calcio, se produce la liberación de un neurotransmisor. ¿Cuál es este neurotransmisor? La acetilcolina, la cual ésta se une a los receptores colinérgicos, nicotínicos y muscarínicos, pero de preferencia a los receptores colinérgicos nicotínicos, de tal manera que, ¿dónde lo hacen esto? En la membrana postsináptica de la unión neuromuscular. Y una vez se localizan a nivel de la membrana postsináptica, se abren los poros del receptor de esta membrana postsináptica y los iones extracelulares se mueven a favor de un gradiente de concentración, lo que eliminó el potencial de membrana con la propagación subsecuente del potencial de acción a lo largo de la fibra muscular y la contracción del músculo. ¿Qué es importante? La participación del neurotransmisor acetilcolina, la participación del ion calcio a nivel de lo que es la terminación nerviosa receptora postsináptica de la unión neuromuscular. En cuanto a la clasificación de los bloqueadores neuromusculares, tenemos los bloqueadores neuromusculares despolarizantes y tenemos a los no despolarizantes. Los bloqueadores despolarizantes, único utilizado en anestesiología hasta el día de hoy, es la succinilcolina como bloqueador neuromuscular despolarizante.
Y como bloqueadores neuromusculares no despolarizantes, tenemos a los de acción corta, acción intermedia y a los de acción larga. Acción corta, nombramos al mibacurio, que hoy por hoy ya no se lo utiliza, y al rocuronio, que hoy por hoy se lo utiliza mucho y es el que compite con la succinilcolina, que después lo vamos a ver en qué manera. Los de acción intermedia tenemos al vecuronio, al atracurio y al cis-atracurio. Y de acción larga tenemos al pancuronio, pipecuronio y doxacurio. Esos son los de acción larga. Los bloqueadores neuromusculares despolarizantes como la succinilcolina, tenemos que saber su mecanismo de acción, su farmacodinámica. ¿Y cuál es? La succinilcolina es el único despolarizante o relajante muscular despolarizante que actúa de una manera idéntica a la acetilcolina en la terminación receptora postsináptica en la unión neuromuscular. Lo hace de la misma manera, así como se los había mencionado anteriormente. Lo hace de la misma manera, de manera idéntica. ¿Cuáles son eh, los usos de la succinilcolina desde el punto de vista de la anestesia? O situaciones en las que este relajante de elección se lo tuviera que utilizar. Todo paciente que se considere con estómago lleno, ya que estos pacientes que se los considera con estómago lleno están en riesgos de regurgitación y broncoaspiración en el momento de la intubación. Por otra manera, en situaciones críticas donde la parálisis rápida y el control de la vía respiratoria son prioridades. Debido a su rápido inicio de acción de la succinilcolina, sería tal vez el más indicado en utilizar en pacientes con vía aérea probablemente difícil. Y esto lo relacionamos con lo que es el Mallampati. Por ejemplo, un Mallampati 3, un Mallampati 4 y en adelante, de elección la succinilcolina. ¿Por qué? Porque su inicio de acción es tan rápido y su tiempo de duración es bien corto, de tal manera que si no lo podemos intubar durante 5 a 10 minutos, lo podemos ventilar a través de una mascarilla facial, ya hasta que pase su efecto y el paciente nuevamente vuelve a ventilar. ¿Quiénes son los pacientes que se los debe considerar pacientes con estómago lleno y los que son los candidatos para que se pueda utilizar en ellos la succinilcolina? Pacientes diabéticos, pacientes con hernia hiatal, pacientes obesos, pacientes embarazadas, pacientes con dolor intenso y los pacientes con traumatismo, independientemente sea cual sea, pacientes con traumatismo. A estos pacientes se los considera pacientes con estómago lleno, con altos riesgos de regurgitación y de broncoaspiración. La duración del bloqueo por succinilcolina es de 5 a 10 minutos. No dura más, 5 a 10 minutos.
Luego, después de ese tiempo, el paciente tiende nuevamente a respirar de una manera espontánea, de una manera espontánea. ¿Qué desventajas tuviéramos que tener muy en cuenta cuando utilizamos la succinilcolina? Las desventajas es de que, para empezar, su farmacocinética de la succinilcolina es a través de una pseudocolinesterasa plasmática o colinesterasa plasmática, que como ustedes saben, esta enzima es producida por el hígado. Entonces, todo paciente con deficiencia hepática va a tener esa desventaja de que si utilizamos la succinilcolina, esta pueda durar más en el torrente circulatorio, porque es esta enzima la que nos permite eliminar el medicamento una vez administrado por vía endovenosa. ¿Qué pacientes también debemos tener en cuenta que producen una cantidad menor de colinesterasa plasmática o pseudocolinesterasa plasmática? Hemos mencionado la enfermedad hepática o disfunción hepática, pacientes embarazadas, pacientes con desnutrición y pacientes con neoplasia. Esos pacientes se los debe considerar que de alguna manera la producción de la pseudocolinesterasa tuviera que estar disminuida. Otra desventaja de la succinilcolina es de que, como su farmacodinamia nos menciona que actúa sobre los receptores colinérgicos, tanto nicotínicos y muscarínicos, cuando actúa sobre los receptores muscarínicos, la succinilcolina puede ocasionar arritmias cardíacas. Y estas arritmias cardíacas podrían llegar a un paro cardiorrespiratorio. Entonces también debemos tener precaución en utilizar en pacientes con antecedentes de alguna miocardiopatía o de alguna cardiopatía. Debemos tener mucho cuidado por su mecanismo de acción. También se ha visto de que una desventaja de la succinilcolina es la hiperpotasemia. Puede producir hiperpotasemia en situaciones en las que puede existir proliferación de receptores ectópicos. Y de esa manera, ¿quiénes son los que tienen mayor predisposición a una hiperpotasemia? Muy frecuente, pacientes con quemaduras, pacientes con distrofias musculares, pacientes con trauma medular, pacientes con enfermedad de la neurona motora superior e inferior y pacientes con lesiones encefálicas cerradas o traumatismos encefalocraneanos cerrados. Estos pacientes se los debe considerar que puedan presentar el potasio por encima de los valores normales, que ustedes saben que el valor normal del potasio es de 3.5 a 5.5 en la sangre. Entonces, la hiperpotasemia es la que está por encima de 5.5. Entonces, en estos pacientes
evitemos utilizar la succinilcolina, porque ustedes saben de que una hiperpotasemia predispone a una arritmia ventricular maligna, que son difícilmente reversibles ante cualquier otro medicamento. Entonces, tengamos mucho cuidado. También, otra de las desventajas de la succinilcolina es que podría desencadenar una enfermedad muy conocida como es la hipertermia maligna. Tarea, me van a averiguar, ya saben ustedes, algo concreto, pero calidad en la información, todo lo referente a lo que es la hipertermia maligna. Otra de las desventajas en casos de hipertensión intracraneal o en cirugías oculares abiertas, o ejemplo, en el glaucoma, también debemos tener muy en cuenta el uso de la succinilcolina. Ahora bien, es bueno realizar previa utilización de la succinilcolina cierta información. Y existen 4 preguntas claves previa utilización de la succinilcolina cuando tenemos tiempo de preguntar. Esto, por ejemplo, en una cirugía programada, donde estuviera en el plan el uso de la succinilcolina. Pero en caso de que sea una emergencia, pues obviamos estas preguntas. ¿Cuáles son estas preguntas? Si el paciente o algún familiar hubiese presentado fiebre sin explicación durante algún episodio anestésico. Esto, por ejemplo, relacionado a la tarea que les he mencionado, como es la hipertermia maligna. La otra pregunta es, ¿el paciente o algún familiar ha sentido alguna vez debilidad después de un episodio anestésico o ha requerido una máquina ventilatoria después de un problema quirúrgico rutinario? Esa sería la segunda pregunta. Tercera pregunta, si el paciente o algún familiar ha presentado una crisis bajo anestesia que no sea, que no se explique cuál haya sido el motivo de la misma. Y la cuarta pregunta es, ¿el paciente o algún miembro de la familia ha presentado fiebre o mialgias marcadas después del ejercicio? Ya que con el uso de la succinilcolina se ha visto que pacientes en el postquirúrgico que deambulan, o sea, caminan antes de las 24 horas, no en todos, pero en algunos, se presentan estos dolores musculares o contracciones musculares o mialgias, que es muy propio de la succinilcolina. Y esto se ha visto muy frecuente en personas o pacientes con masa muscular prominente. Por eso es que el paciente que se utilizó la succinilcolina es recomendable de que la deambulación o que empiece a caminar después de las 24 horas y no así antes de las 24 horas.
Bloqueadores neuromusculares no despolarizantes. Aquí les decía de que estos, de acuerdo a su tiempo de inicio y duración, se los clasifica de acción corta, de acción intermedia y de acción prolongada. De eso nos estamos refiriendo y también ya se los he mencionado cuáles son los de acción corta, cuáles son los de acción intermedia y cuáles son los de duración prolongada. El rocuronio, que es un bloqueador neuromuscular no despolarizante de acción corta, y les decía que es el que se acerca más a la succinilcolina, es el que hoy por hoy se lo utiliza mucho también para pacientes que se los considera con estómago lleno. Cuando vemos algunas de las desventajas de la succinilcolina, la cual nos impide utilizar, pues utilizamos el rocuronio para realizar esta intubación rápida o en pacientes que se consideran con estómago lleno. El atracurio es el único neuromuscular o bloqueador neuromuscular no despolarizante que su farmacocinética se lo hace a través de la eliminación de Hodgman. ¿En qué consiste la eliminación de Hodgman? No es más que un desdoblamiento espontáneo a temperaturas y pH fisiológico. El único que se elimina a través de este medio es el atracurio. Luego tenemos al mibacurio, como les decía, que tal vez lo que debemos tener en mente es su farmacocinética, que es similar o igual a la succinilcolina. Se lo hace a través de la misma pseudocolinesterasa plasmática o de la o también conocido como colinesterasa plasmática. Pero hoy por hoy el mibacuronio o mibacurio ya no se lo utiliza. ¿Cuál es su farmacodinamia de los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes? Les había mencionado que la succinilcolina lo hace de manera idéntica a la acetilcolina. En cambio, estos bloqueadores neuromusculares lo hacen por competitividad de ocupar los receptores que van a ser ocupados por la colinesterasa por estos bloqueadores neuromusculares. O sea, compiten quién gane en llegar a ocupar estos receptores a nivel de la terminación nerviosa postsináptica de la unión neuromuscular. O sea, lo hacen por competición, lo hacen por competición. De eso no se olviden. Los bloqueadores no despolarizantes de acción prolongada, como el pancuronio, pipecuronio y rocuronio, que sería de acción corta, en cuanto a su farmacocinética, estos tres bloqueadores neuromusculares no despolarizantes se metabolizan por el hígado, por el hígado. Y también se ha visto que el vecuronio y el recuronio lo hacen también a través de la bilis. Y los relajantes o bloqueadores neuromusculares con excreción renal son los siguientes: el pipecuronio, pancuronio, la metocurina, el doxacurio y la tubocurarina.
Esos son los que lo hacen por vía renal. Hay fármacos que si lo utilizamos juntamente con los bloqueadores neuromusculares, de alguna manera van a interferir en su mecanismo de acción o en el sinergismo de estos medicamentos. ¿Cuáles son estos medicamentos que podrían alterar el sinergismo de los bloqueadores neuromusculares? Tenemos a los anestésicos generales inhalatorios, tenemos a los anestésicos locales, tenemos algunos antibióticos como la neomicina y la streptomicina, y también tenemos algunos electrolitos como el magnesio y como el litio. Entonces también debemos tener en cuenta este dato cuando utilizamos de manera concomitante o continua un bloqueador neuromuscular y uno de estos otros medicamentos mencionados. Las desventajas de estos bloqueadores neuromusculares no despolarizantes, por una parte, es que liberan histamina. ¿Y cuáles son los que más liberan histamina? La tubocurarina, el mibacurio o mibacuronio, que es lo mismo, el atracurio y el doxacurio. Debemos tener en cuenta que esta desventaja, que es la liberación de histamina, está relacionado también con la dosis, con la dosis. No es que en todo paciente van a producir liberación de histamina, sino que esto está relacionado a la dosis. Y entre otras desventajas, que es propio solamente de un bloqueador neuromuscular no despolarizante que produce taquicardia, es el pancuronio como bloqueador neuromuscular no despolarizante, no despolarizante. Así como las benzodiazepinas y los narcóticos potentes tienen sus antagonistas, también los bloqueadores neuromusculares, solamente los no despolarizantes, también tienen sus antagonistas. La succinilcolina no se necesita antagonizar su efecto, porque directamente lo hace la pseudocolinesterasa. En cambio, estos bloqueadores neuromusculares no despolarizantes sí necesitan ser revertidos o antagonizados por los siguientes medicamentos que se los considera como antagonistas de los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes. ¿Cuáles son? La neostigmina, piridostigmina, edrofonio y la fisostigmina. De estos cuatro, los más utilizados son la neostigmina en combinación con el edrofonio y también la neostigmina en combinación con la atropina. La piridostigmina y la fisostigmina, si bien están dentro de esta clasificación como antagonistas, no se los utiliza para revertir ninguno de los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes. Si bien
Estos medicamentos bloquean toda la musculatura esquelética. Con el corazón no pasa lo mismo. Ustedes se van a preguntar, o tal vez ya lo han hecho, ¿qué pasa con el corazón? El corazón, por su morfología y por el tipo de músculo que tiene el corazón, para empezar, no es músculo esquelético y también no es manejado por los receptores colinérgicos, ¿no es cierto? El corazón es manejado por receptores adrenérgicos. Y ustedes saben que los receptores adrenérgicos tenemos los receptores alfa 1 y los receptores. Empezamos de nuevo, jóvenes, ¿me copian bien? Sí, doctor, se escucha. Sí, doctor. Sí, doctor, se escucha. Les decía
lo que pasaba con el corazón. Toda la musculatura esquelética sí paraliza, menos el corazón. ¿Cuál es el motivo? El tipo de músculo, que es diferente, no es músculo esquelético. Y por otra parte, de que el músculo cardíaco estaría comandado por otro tipo de receptores relacionados sobre todo con el neurotransmisor como es la adrenalina, ¿no es cierto? En cambio, la musculatura esquelética lo hace por los receptores colinérgicos, nicotínicos y muscarínicos, pero de preferencia los receptores colinérgicos nicotínicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, jóvenes? Con los bloqueadores neuromusculares, a que les pueda aclarar. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, doctor. Muy bien. Entonces, ahora vamos a entrar con lo que son los anestésicos locales. Los anestésicos locales son los fármacos que utilizamos de preferencia en lo que es la anestesia conductiva regional. Hablamos de la anestesia raquídea y hablamos de lo que es la anestesia epidural. ¿Cómo se clasifican los anestésicos locales? Se clasifican en dos familias. La familia de los ésteres y la familia de las amidas. En la familia de los ésteres están los siguientes anestésicos locales. Tenemos a la procaína, tenemos a la clorprocaína, a la cocaína y a la tetracaína. Esos son los anestésicos locales de la familia de los ésteres. Y la familia de las amidas, que son los anestésicos locales que lo utilizamos más en la anestesia conductiva regional, tenemos a la lidocaína, a la bupivacaína, levobupivacaína, ropicaína, mepivacaína y la etidocaína. Esos son los anestésicos locales de la familia de las amidas. En cuanto a su farmacocinética, los anestésicos locales de la familia de los ésteres lo hacen al igual que la al igual que la succinilcolina o el mivacuronium por la pseudocolinesterasa plasmática. Y los anestésicos locales de la familia de las amidas lo hacen directamente por biotransformación en el hígado, en el hígado. Su farmacodinamia de los anestésicos locales, de manera resumida, se hace a través de 3 pasos, o también se los puede considerar a estos 3 pasos como una cascada de acontecimientos. ¿Cuáles son esta cascada de acontecimientos? Pero antes de hablar de esta cascada, tener muy en mente lo que es la despolarización y lo que es la repolarización en la membrana nerviosa de una terminación nerviosa. Recordemos un poquito.
La despolarización se debe a la entrada de los iones sodio al espacio extracelular, al intracelular. O sea, despolarización se debe a la entrada del sodio del espacio extracelular al espacio intracelular. Eso es despolarización. Y la repolarización se debe a la salida de iones potasio del espacio intracelular al extracelular. Y estas entradas y salidas de estos iones efectivamente van a producir un disturbio o un desequilibrio. Y para que ese desequilibrio entre nuevamente en equilibrio, actúa una bomba, que es la bomba de sodio-potasio. Y a través de esta explicación es que su farmacodinamia la resumimos en 3 pasos. O también, como les decía, en una cascada de acontecimientos. El primer paso es la difusión de la forma no ionizada a través de la vaina y membrana del nervio. Ese es el primer paso. El segundo paso es un reequilibrio entre la forma basal o no ionizada y la forma ionizada o catiónica en el axoplasma de la membrana del nervio. Y el tercer paso sería la unión del catión o de la forma ionizada a un receptor dentro del canal de sodio, lo que origina su bloqueo y su inhibición consecuente del transporte del sodio. O sea que esa es la farmacodinamia de los anestésicos locales. ¿Alguna pregunta, alguna duda, jóvenes? Tarea de los anestésicos locales. Me van a averiguar de cada uno de los anestésicos locales, tanto de la familia de los ésteres como de la familia de las amidas, el grado de solubilidad de cada uno de ellos, su potencia relativa, unión a las proteínas, su duración, el pK, que es una constante de cada uno de estos anestésicos locales, y su tiempo de inicio. Repito, averiguar de todos los anestésicos locales su grado de solubilidad en lípidos, potencia relativa, unión a las proteínas, su duración, su pK y su tiempo de inicio. Y su tiempo de inicio. Eso me van a averiguar. Ahora, por otra parte, se ha visto que la potencia de los anestésicos locales depende exclusivamente de su grado de solubilidad en lípidos. Mientras tenga más solubilidad, su potencia será mayor. Y de ahí es que ustedes me van a averiguar cuál de ellos será más potente de acuerdo a su solubilidad. Su duración va a depender
del grado de afinidad de poder unirse a las proteínas. De ahí también ustedes me van a averiguar cuál de ellos tiene mayor afinidad y su inicio de acción, de qué va a depender de los anestésicos locales, va a depender también de la tarea que les he dado, que me van a averiguar el pK de cada uno de ellos. De eso depende su inicio de acción de los anestésicos locales, como también aquí participa también lo que es el grado de ionización. ¿Y qué es el grado de ionización de un anestésico local? El grado de ionización de un anestésico local se refiere a que un anestésico local tenga un pK más próximo o similar al pH tisular de nuestro organismo, su inicio de acción será más rápido, será más rápido. ¿Y cómo se define el pK? El pK se define como el pH al cual las concentraciones de la forma ionizada y la no ionizada de un anestésico local son iguales, son iguales. De eso depende su inicio de acción de los anestésicos locales. Los anestésicos locales podemos utilizarlos con vasoconstrictores o solamente anestésicos locales. Pero ¿cuál es la ventaja de utilizar un anestésico local con un vasoconstrictor? La ventaja es de que el sangrado va a ser mínimo, la potencia será mayor y su duración del anestésico también será mayor. Por eso es que utilizamos un anestésico local que ya viene incluido un vasopresor como es la adrenalina o cualquier otro vasoconstrictor. Pero esos son los motivos por el cual utilizamos. ¿Qué debemos tener en cuenta o estaría contraindicado utilizar un anestésico local con vasoconstrictor? No utilizar en pacientes con arritmia cardíaca, bloqueos nerviosos periféricos, ejemplo, dedos de la mano, dedos del pie, miembro viril masculino, nariz, pabellón auricular y también no utilizar en angina de pecho inestable. Angina de pecho inestable. No utilizar. Contraindicado. Cuando tuviéramos que trabajar en esos lugares, de preferencia utilizar anestésicos locales sin vasoconstrictor. Sin vasoconstrictor. ¿Cuáles son los efectos adversos o las desventajas de los anestésicos locales? Básicamente tenemos a nivel del sistema nervioso central y a nivel del sistema cardiocirculatorio. A nivel del sistema cardiocirculatorio, las manifestaciones clínicas de intoxicación por anestésico local se presentan de la siguiente manera: hipertensión arterial, taquicardia,
menor contractilidad y gasto cardíaco, hipotensión, bradicardia sinusal, arritmias ventriculares, paro circulatorio. De esa manera y en esa secuencia se presentan los síntomas y signos de una intoxicación a nivel del sistema cardiocirculatorio. A nivel del sistema nervioso central se presenta de la siguiente manera. El paciente refiere mareos, tinnitus, hormigueo peribucal, confusión, sacudidas musculares, alucinaciones auditivas y visuales, convulsiones tónico-clónicas, inconsciencia, paro respiratorio. De esa manera es que se presentan los síntomas y signos de intoxicación por anestésicos locales a nivel central. A nivel central. ¿Alguna pregunta, alguna duda, jóvenes? No, doctor. Ya. Bueno, aquí vamos a quedar. Me parece que va a haber alguna variación. No sé si ya Micaela les mencionó sobre la fecha de exámenes en relación al segundo parcial y al final. ¿Ya les comentó algo Micaela o no? De los temas, doctor. ¿Cuál? De los temas nos comentó. Ya. Bueno, los temas para el segundo parcial es hasta anestesia conductiva regional, que lo llevaríamos este lunes. Este lunes 27 no va a ser el segundo parcial. Ya va a ser en fecha que iba a ser el examen final estaba fijado para el 10 de noviembre, ¿no es cierto? El 10 de noviembre va a ser el segundo parcial hasta anestesia conductiva regional. Y el siguiente lunes, que si no me equivoco es lunes 17, estaríamos dando el examen final, donde entrarían los dos últimos temas por avanzar y todo lo avanzado, tanto en el primer parcial y en el segundo parcial. ¿Está claro o hay alguna duda? Está claro, doctor. Muy bien. Anotado, doctor. Entonces, este lunes seguimos avanzando. El lunes 3 yo quería tomarles el examen, pero me parece que el feriado del domingo 2 lo van a pasar al lunes 3, ¿no es cierto? Entonces, no vamos a poder dar el examen, ¿no? Pero de todas maneras, ya estén preparados por si no se recorriera, por ejemplo, el feriado del domingo 2 de noviembre, el, el 3 de noviembre estuviéramos dando el segundo parcial. Entonces, para evitar ese problema es de que tenemos esas otras fechas, pero ya con anticipación, por favor, estimados estudiantes, empecemos a estudiar. ¿Está bien? Listo, doctor. Está Por bien, otra doctor. parte, si ustedes ven que para las prácticas hospitalarias, si ustedes ven que hay poco transporte, pues avisan a Micaela para que se los considere otro día.
Si no, mañana los espero en el hospital. No se olviden llevar toda su vestimenta para poder ingresar a quirófano y así también puedan llevar su tensiómetro y su fonendoscopio para hacer las valoraciones preanestésicas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Está bien, una doctor. pregunta, la hora Perdón. para la práctica en el hospital. Es de 9 a 12 y de 2 de la tarde para adelante, más o menos hasta las 4, 4:30. Gracias, doctor. ¿Ya? Si llegan un poquito tarde, no se preocupen, yo no me molesto. Me molesto cuando no avisan que no van a ir. Ahí sí. Bueno, Está bien, vamos doctor. perfecto. Bueno, entonces a estudiar jóvenes, cuídense mucho, saludos y hasta otra oportunidad. Se Hasta luego. cuidan. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, mis Hasta luego, estimados doctor. estudiantes. Hasta luego, hasta luego.